El Ministerio Público confirmó la captura de un hombre y dos mujeres imputados por los delitos de trata de personas. Los detenidos se dedicaban a engañar y secuestrar migrantes indocumentados a quienes retenían a la fuerza. Llegué a un momento donde yo le dije a uno de ellos, máteme, pero pégueme un tiro en la cabeza o dególleme de una. O sea, yo llegué hasta ese momento. 6 personas, si no me equivoco, o sea, diariamente podrían secuestrar a 6 personas en este país. Es que llegar hasta el momento de que usted las personas, a seres queridos, no los va a volver a ver jamás, es algo demasiado, es muy fuerte. En Iguala y sus alrededores se han encontrado varias fosas clandestinas con cadáveres, algunos calcinados, que delincuentes capturados aseguran que pertenecen a los estudiantes desaparecidos. Me puso una pistola en la cabeza y me dijo, si gritas, te mato, te doy un tiro. Entonces el tipo este empezó a cortarle las piernas. Mi nombre es Milady Salcedo, soy colombiana del Quindío, de un pueblo muy lindo que se llama Pijao, y me crecí en una vereda que se llama La María. Soy de la parte rural, orgullosamente. Bueno, a ver, digamos, voy a ir un poquito antes de mi viaje. Yo estuve en México. Antes de estar allí, pues yo soy profesional, soy ingeniera industrial, estuve ejerciendo mi labor, inicié como en la parte de política, hice parte de ello, y llegó un momento donde yo siempre, en los sitios donde yo pues trataba de ser como alguien o una persona profesional, siempre sentía como un vacío de no sé qué. Pues yo pienso que era que también el Señor no quería que yo me sintiera tan conforme en estas situaciones, porque Él tenía, digamos, otro propósito para mí. Debido a esa situación, pues yo viajé a México. Allá estaba en ese entonces mi pareja, mi novio, pero no, digamos que de pronto no lo hice tan de la mano del Señor. Dije, voy a ir y listo. Y tengo un hermano me decía, Milady, mucho cuidado porque allá es un poco peligroso, y pues digamos el círculo en el que yo estaba desenvolviéndome en ese momento era un poco peligroso, pues yo no lo había notado de esa manera, pues porque habían, digamos, intereses económicos en el ámbito de que ellos laboraban allá. Eso es, digamos, se le presta a una persona cierto dinero y por lo general son los que tienen como tiendas o algún negocio, y cada día va el prestamista o a recolectar, digamos, una cuota diaria y tienen como un porcentaje el interés, claro. Exacto, sí, pero eso es diario, Entonces ellos trabajaban allá en eso, y pues yo dije, bueno, de pronto hasta yo puedo aprender. Yo, la verdad, yo decía, y me ponía a mirar, no, pero ¿será que eso es usura ante Dios? ¿Eso está bien o eso está mal? O sea, pero yo como que misma me respondía, decía, no, pues yo creo que yo hago las cosas bien, yo no voy a hacerle daño a nadie. Pero más sin embargo, al inicio yo iba a mirar a ver qué hacía, pues. Cuando yo llegué allá a México, yo sentí algo tan extraño, yo no me sentía bien. Pero era algo, yo mantenía asustada, yo mantenía con nervios, y de un momento a otro yo me despertaba llorando. Yo le decía a pues allá había muchas personas allegadas del municipio, conocidas, hice amistades. Entonces había una amiga que yo le decía, yo hasta le pregunté, ¿usted nunca le han hecho pronto una brujería? Y ella me decía, ¿por qué? Yo le decía, es que yo siento unas cosas tan extrañas que yo a veces pienso que de pronto me están haciendo algo. Pero era como, tal vez mi espíritu me estaba digamos que tú tenías ya cierta intuición de que algo malo estaba ocurriendo. Sí, yo ya estaba bautizada, digamos, de agua, yo ya estaba en ese van y viene que uno tiene cuando conoce al Señor. Yo estaba así, pero más sin embargo, Dios estaba allí,
pero yo era como más o menos, como tibia, por decirlo así, la verdad, no muy allá ni muy acá. Claro, lo que dices es que estabas dándote cuenta que Dios te estaba mostrando como que Exacto. había algo que Sí, estaba sí, mal ahí. que estaba Ok. muy mal y era algún ambiente muy pesado. Entonces resulta que es que eso fue como al mes y medio me sucedió eso. Y antes de ese día, yo iba a ir a vivir con mi exnovio en otro pueblo, pero entonces yo me alcancé a ir para allá. Pero una amiga mía que estaba en otro pueblo, ella me decía, Milady, véngase para acá, que yo estoy sola, usted va a aprender, usted es berraca, yo no soy capaz con la soledad, y yo decía, bueno, pues yo me voy a ir para allá, pero era muy extraño, yo hablé con él y él me decía, usted no tiene que irse para allá, pero si quiere, pues hágalo, y yo lo hice, pero en todo el viaje yo lloraba. Cuando yo lloraba y lloraba y yo decía, pero yo ¿por qué estoy así si yo voy a estar a unas cuantas horas y voy a estar con ella acompañándola y todo? Cuando llegué donde ella me empezaron a enseñar cómo eran las rutas, yo me perdía, también me la pasaba llorando. ¿En qué consistía? Tú tenías que ir, esas rutas, es decir, tú tenías que ir a cobrar a Sí, ciertas personas los exacto. intereses diarios y Sí, demás. sí, Ok. porque ya estaba, digamos, a eso le dicen cobro. Ese cobro ya estaba montado. Entonces lo que yo hacía era que me explicaban a mí qué casas ir y ya ellos ya sabían y me daban a mí lo del día y eso es por un sistema, algo así que se hace, pues, y yo veía pues la empresa, pues que eso era una empresa, se veía todo muy organizado, hasta con uniformes, pero yo veía que todo estaba muy normal y pues y muchas personas lo hacían, había más colombianos que lo hacían, de todo. Pero yo decía, no, yo no soy capaz con eso, no me gusta, pero era como una lucha porque como yo siempre me las he dado de que yo puedo con todo, que eso es debilidad y que cómo me va a quedar grande esto, y la amiga mía me decía, mire, fui capaz yo, sé por qué no, y esas cosas que se mete uno en el ser humano de que hay que enfrentar todo y que uno es capaz de todo. Entonces resulta que ya una vez yo me acuerdo tanto que yo iba en esa moto y saqué mi celular y en el Facebook un hermanito mío, el menor, me dijo, hermana, te amo, me puso así, yo lo miré y yo estaba llorando porque yo estaba estresadísima con eso. Entonces yo llegué donde había como un sitio donde nos reuníamos todos a contar cómo nos iba el día, entregábamos, digamos, lo que se había cobrado y todo. Y cuando yo llegué, yo no había almorzado, o sea, yo no había podido almorzar porque no me alcanzaba el tiempo de hacer ese trayecto. Y un amigo me dijo, mire, ahí está para que coma. Y yo me senté a comer, pero yo estaba como así, como pensativa. Y dije, no, pues ya me voy a ir. Unos se fueron, después ya salí yo. Y cuando yo iba saliendo, yo tenía en el celular, estaba hablando con mi pareja y yo le decía, no, yo estoy muy aburrida, no puedo con esto, no me gusta. Y cuando yo hice así, el celular se me descargó y yo ya iba saliendo de la casa y había un carro afuera, un automóvil y unas personas allí. Y el conductor le dijo a una persona al lado, nos vio, cójala y échenla al carro. Cuando yo escuché eso, mi reacción fue no dejarme coger de ellos, no dejarme agarrar, porque ellos... ¿Cuántos eran? En ese entonces eran 2. Ok. Pero yo sentía que si ellos me agarraban, yo ya estaba muerta. Yo no sé, yo en ese momento la adrenalina, no sé todo, ellos me cogían de los brazos, me cogían del cabello y no eran capaces conmigo. Porque esa fue mi reacción. Me les soltaba y yo gritaba, auxilio, ayúdeme, nadie me ayudaba. Tuvo que salir un tercer hombre de la cajuela del carro, de la parte de atrás, salió y él me golpeó la cara. Al golpearme la cara yo como que ya me pudo más y ya no era capaz ya con mi fuerza, me empezaron a meter en el vehículo, en la parte de atrás, así en donde colocan los pies las personas de atrás, me metieron hasta el fondo y un muchacho me puso una pistola en la cabeza y me dijo, si gritas, te mato, te doy un tiro. Y yo empecé, Padre nuestro que estás en los cielos. Yo decía, Dios mío, y de una, inmediatamente yo pensaba en mi mamá. No pensaba nada, mi mamá no se imagina lo que estoy viviendo yo en este momento. Yo era, Dios mío, y ellos,
pues no, yo no los veía, no dejaban que les vieran su rostro, obviamente, tenían tapabocas. Después de eso, yo decía, no, ya me van a entregar, porque ellos empezaron a llamarse por teléfono con los conocidos con los que yo estaba, digamos como la persona encargada de mí, siempre iba a haber una persona encargada de mí allí, que era como el jefe, por decirlo así, el que manejaba todos los cobros, mi responsable. Entonces ellos empezaron a hablar con él y yo decía, ya me van a liberar, ya me van a sacar de aquí. Cuando yo vi que ya me estaban como llevando a las afueras de la ciudad, yo dije, no, ya me van a llevar al campo y ahí me van a matar. Yo ya estaba como... ¿Por qué te estaban capturando? ¿Qué era lo que...? En ese momento yo no entendía, yo decía porque ellos, las cosas que me preguntaban era como si, como si simplemente le hubieran dicho algo de nosotros y de pronto querían averiguar, pero entonces por eso nos retuvieron y mientras nos tenían retenidos iban averiguando a ver qué. Pero obviamente también eso era por intereses económicos, ellos querían era dinero por nuestra liberación, que eso fue ya pues al final. Yo escuché que llevaron a otras personas, las metieron en la parte de atrás del coche. Yo iba en la parte trasera del carro y habían otros que metieron atrás, otra persona secuestrada, otra persona, o sea, eso hicieron, no sé, eso como que en un día tenían todo organizado ya. Cuando ya me llevaron a ese otro sitio, me pasaron a otro vehículo. Y un señor, recuerdo mucho que él me decía que si yo era mamá, cuántos años tenía, que si tenía, pues, y era tan misterioso y yo me decía, no puede mirar, yo nunca, o sea, pude mirar hacia dónde me llevaban. Y ya cuando me llevaron a ese sitio, era horroroso, era un sitio feo, lo único que pude medio ver, porque cuando ya entré, ellos me vendaron los ojos, me jalaban el pelo, se burlaban de mí, me decían, colombiana, bienvenida a México. Después de eso, me colocaron sobre la pared y me esposaron y me dijeron que me quitara la ropa. Wow. Y yo tenía mucho susto cuando me dijeron que yo pensaba cantidades de cosas y yo decía, Dios mío, no, por favor, yo le decía a Dios, no, yo decía que no me vayan a abusar de mí, o sea, en ese momento eran muchas cosas las que pensaba. Podría haber pasado cualquier cosa. De todo. Podrían haber hecho y contigo cualquier cosa. Ellos cogían sus cuchillos y los filaban a mi alrededor, que yo escuchara cómo... ¿Te estabas vendada? Sí, pero los colocaban así para que yo escuchaba y se escuchaban como si fueran, como, no sé si era como tiros o pólvora, se escuchaba siempre boom, boom, sonaba mucho así, pero nunca entendí por qué sonaba eso. Ya cuando me dijeron que me quitara la ropa, yo me la quité, me quitaban si tenían alguna cosa, me quitaron los aretes que tenía puestos y luego llegó como alguien y les dijo como que me hiciera vestir otra vez. Me decía, vístate otra vez. Y yo me volvía a vestir. Cuando ya pasaba como alguien, una persona, yo me imagino que tenía un cuaderno o algo porque él me preguntaba el nombre, de dónde era, por qué estaba allí. Y ese chico, cuando yo le empecé a decir, él me decía, ¿usted por qué está acá? Yo le decía, yo tampoco sé, debe ser por esto, por el tema de los prestamistas. Es decir, habían otras personas que sí entendían que estaban ahí porque habían cometido alguna falta frente a ellos. Eso, sí. Y tú no habías hecho nada. Así, nada. Okay. Entonces, él me dijo, mujer, él como que sentía como lástima de yo estar ahí porque él sabía en qué sitio estaba, a pesar de que hacía parte de ellos. Y me decía, más tarde viene mi jefe. Si usted no debe nada, diga la verdad y tal vez le perdone la vida. Wow. Me dijo eso. Y yo empecé, Dios mío, yo quería que ella llegara a esa persona. Y yo, que venga para que me dije para esto. Y empezaban a preguntar a otros que estaban allí. Yo sentía moscas, como algo que era horrible, era desagradable. Y había alguien que tocó algo al lado y ese señor le decía, eso es un muertito. Wow. O sea, habían cuerpos de personas ya allí. Wow. Y yo decía, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? ¿Esto qué es? ¿Yo por qué estoy aquí? Pensaba mucho, Qué incertidumbre para ti. Sí. Estabas, me imagino, llena de temor, Nunca había sentido tanto miedo. Claro. Como ese día. Ya al rato me llevaron hacia otro sitio. Llegó un muchacho y se me acercó y él intentó como tocarme.
Y yo estaba tan asustada, y yo decía, Dios mío, van a abusar de mí. Pero el muchacho, él se asustaba más que yo y se iba, entonces se me hacía muy raro. Y yo le decía, no, no, por favor. Y volvió la segunda vez y él me decía como que tranquila o me quería tapar la boca. Pero yo le decía, no, no. Y resulta que sí, era alguien de los que dejaban como a esa noche o al amanecer que se quedaran con las personas cuidando, pero ellos no podían tocarme. Ya al rato llegó yo me imagino que el encargado y empezó a preguntarme pues cosas mucho más personales. Después nos hicieron poner de pie otra vez y cuando él me vio vestida le dio mucho mal genio. Dijo, ella, ¿por qué tiene ropa? Acá todo el mundo tiene que estar en cueros. Que así no era. Los regañó a ellos porque yo estaba así. Entonces me hicieron quitar la ropa. Él empezó a decir de que nos iba a hacer unas preguntas y que si nosotros decíamos mentiras, él sí iba a dar cuenta y que nos iba a pegar con una tabla en la parte de atrás, en la cola. Yo era la segunda. Me empezó a preguntar cosas. Él me confundió a mí con otra persona, con otra chica. Me dijo, ¿usted estuvo en tal lado? Yo le decía, no, yo no soy. Y por ahí hasta la sexta vez que me pegó, me dijo, le voy a mostrar una foto y si es usted que me acababa a tablazos. Y me mostró la foto y efectivamente no era yo. Entonces ahí generó como una confusión de que estaban un poco equivocados. Después de eso, pues a mí yo no era capaz de sentarme porque yo quedé supremamente entumida. Me pegaban durísimo. Yo sí me contenía mucho porque yo decía, si grito o si me quejo, ya me dijeron que iba a ser peor. Entonces yo aguantaba hasta que ya no era capaz, hasta que ya pararon. Y yo, por fin, porque ya no aguantaba más. ¿Qué se te pasaba por la cabeza en esos momentos? No, pensaba en todo. O sea, yo sé que no tiene comparación, pero lo que vivió Jesús, y yo decía, cómo lo humillaron, cómo lo denigraron, y él se mantuvo por amor a nosotros y mire nosotros cómo somos. Wow. Yo me veía como tan, yo decía, Dios, yo en ese momento empecé como a valorar también el sacrificio que había hecho por nosotros. Lo vi como de esa perspectiva, como si yo estuviera viviendo algo que él digamos, vivió un poco de cómo no valía para la gente, ¿sí me entiende? Que lo llevaron hasta la muerte. Y yo le pedía mucho a él, yo empezaba con los salmos y yo, el que habita bajo la sombra, y yo, el Señor mi fortaleza, y yo era así, era como que el hecho de conocer la palabra de Dios me alentaba en ese entonces, y cómo es de importante uno, ¿verdad?, conocer de Dios para esas situaciones, porque si no, entonces yo estaría, no sé a qué se aferra uno en esos momentos. Y cuando yo escuché, yo no sabía que habían otros dos chicos o amigos míos, yo los escuché después a ellos. Y ya cuando llegó una persona, no sé, era como uno también como de los encargados, él se preocupó mucho por mí. Y él fue el de las personas que me preguntó que si a mí me habían intentado tocar. Y yo le decía que no, y él me decía, dígame la verdad, si a usted... Y yo le conté lo que me pasó ese día. Yo no terminé de contarle eso, que había un chico que se me había acercado y él ya no estaba allí, pues yo no me daba cuenta, porque como yo estaba vendada, siempre estuve así, y él se fue a buscar, a mirar quiénes eran los que habían estado y estaban, o sea, se pusieron súper enojados. Él y otra mujer después llegaron y ella me preguntó y me dijo, ¿usted reconoce la voz de la persona la que le habló? Y yo le decía, no, es que el acento de ustedes me parece muy como tan igual que no. Y ella, delante de todos los que estaban ahí, dijeron, a ella nadie la toca. Si a ella la tocan, se muere. La persona que así sea, le toque un pelo a ella, se muere, porque acá nosotros no somos violadores, nosotros no hacemos eso. Y tenían mucha rabia por la persona que insinuó eso ante mí. Y él siempre que iba, siempre me preguntaba eso. Él se iba, al rato volvía, digamos, a los 2 días, porque pues yo estuve 8 días allí. Y era como mi guardián en medio de la oscuridad, estaba así. Y yo sabía que él estaba porque él me daba como una seña de cuando llegaba a él, de cómo me cogía, digamos, un brazo, porque a veces yo los confundía, es que a veces se me parecían mucho todos.
Entonces yo le decía, ayúdeme, sáqueme de acá, por favor, yo no he hecho nada malo. Y él me decía que tocaba esperar, que no podía hacer nada. Y ellos manejaban allá como una especie de jerarquía, porque digamos que cuando yo ya quedaba así en el día a día, había como unos vigilantes o algo así, quedaban y se turneaban. Entonces hablaba mucho con uno. Él me decía, Luna, ¿cómo? Porque yo me la pasaba llorando. Él me decía, no llore, sea fuerte, maneje su mente. Y yo le decía, ¿yo cómo voy a manejar mi mente en esta situación? Wow. Yo sé que me van a matar. Entonces yo le dije a él que me dejara llamar a mi mamá para despedirme de ella. Y él me decía que no podía hacer eso, que porque si él lo hacía, pues... Entonces yo le dije, bueno, hagamos algo. Si a mí me matan, búsquela en Facebook y dígale que usted me conoció y que yo me fui tranquila, porque es que yo solamente quería hablar con ella y decirle de que yo me iba a ir. O sea, a pesar de todo... Tú llegaste, es muy fuerte porque tú llegaste a un punto de resignación, a aceptar Sí, que tú en cualquier momento perdías la vida. sí, De es una la forma verdad. terrible, que te Sí, iban a matar ahí. sí, Wow. yo nunca pensé, a pesar de que yo hablaba ¿Cómo fue con... eso para ti? ¿Cómo llegaste a ese punto? Porque digo, siempre los seres humanos vamos a intentar aferrarnos a la vida de cualquier manera. Ajá. Y creo que resignarnos a morir es algo muy difícil de hacer. ¿Cómo Es fue para muy ti duro eso? porque yo me ponía a pensar, ay, Dios mío, este era mi fin era así, no tuve familia, pero bueno, gracias a Dios no tuve tampoco hijos porque yo creo que uno en una situación eso, tener hijos, es ser, decía, mi mamá, mi padre, mis hermanos, no los abracé más fuerte, pensaba cosas así, no pensaba en absolutamente nada material, como que hubiese querido devolver el tiempo en ese momento y abrazarlo y decía, los amo mucho y ya, o que hablarles de que yo me iba como tranquila o en paz, porque yo pienso que cuando uno ya conoce de Dios en esa situación, pues lo que por mi experiencia, yo acepté, bueno, al principio yo decía, Dios mío, yo estaba como, no ofendida, pero yo le decía que por qué había dejado que me pasara algo así tan horrible, morir en una situación así. Luego hasta empezaba a recordar de cómo los apóstoles habían muerto y yo decía, ellos cómo murieron y yo que estoy renegando acá, ellos predicando la palabra y que decían, no, yo le decía a Dios, gracias por haber conocido, o sea, me sentía muy feliz de haber conocido Qué al Señor. interesante eso que mencionas porque sí, creo que como humanos tendemos a culpar a Dios de todo, ¿no? Creemos que todo es culpa de Dios y en una situación como esa claramente va a ser normal que nos preguntemos por qué lo estamos viviendo, pero finalmente son consecuencias de vivir en un mundo que está totalmente distorsionado, donde hay maldad, donde hay todo tipo de aberraciones. Me parece maravilloso que tú hayas podido aceptar que... Ese era como mi fin Claro. Y no, y lo más lindo de esa oscuridad era que yo tenía como una esperanza de que sabía que si yo me iba a morir, y recordaba el versículo donde decía, no, que Jesús decía, no teman a los que le matan el cuerpo, sino al que puede matar el alma o llevarlo, o sea al infierno o al paraíso. Y yo decía, porque pensaba mucho que me iban la verdad, lo que más pensaba así era la tortura, porque yo sabía que me iban a empezar de pronto a cortar un dedo, o sea, es que eso es así, o a empezarme a hacer cosas raras, y yo decía, llegué a un momento donde yo le dije a uno de ellos, máteme, pero pégueme un tiro en la cabeza o dególleme de una. O sea, yo llegué hasta ese momento, pero no me torture. Yo le suplicaba, no me vaya a torturar, por favor. Porque una vez escuché a una mujer que la estaban torturando y era horrible. Y yo sentía que tal vez a mí también me iban a hacer lo mismo. Entonces me dolía tanto eso. O sea, yo sabía, yo le decía a Dios, yo sé que va a morir, listo. Yo si voy a cerrar los ojos y después yo creía, yo decía, yo sé que te voy a ver a ti. Y pensaba, y decía, no sé cómo vas a hacer con mi familia, yo te la encargo y que busquen de ti, porque yo sabía que una experiencia de esas también va a hacer que la familia se aleje de Dios, porque también empiezan a culpar. Claro. Sí, eso es así. Y a mí también me dolía eso. Era dolor tras dolor tras dolor en varias circunstancias. Pero yo conservaba la esperanza de saber de que iba a fallecer y que había conocido de él, como que ya había cumplido lo que era que Dios existía y lo había reconocido y que él iba a estar hacia el lado, más allá de la muerte. Tú llegas al punto de resignación total y ellos qué te decían cuando tú les decías que te mataran.
Me decían que no tenían autorización todavía de hacer eso conmigo, que si ellos le daban la orden lo hacían, pero no porque yo se los pidiera. Entonces, yo después de eso sí volví a hablar con Dios y yo le decía, Dios mío, es que yo sé que existes, sácame de aquí, por favor, no sé cómo lo va a hacer, porque es que es una situación tan difícil que una vez es como que la fe se va quebrantando un poco en el sentido de que está todo tan mal, era como una ovejita en medio de muchos lobos, o sea, como que me van a devorar porque estoy sola, pero le clamé a él, le dije, yo creo en ti, sácame por favor, sácame de acá, no dejes que mi fin sea así, de esta manera. Pero después seguía, no, me van a matar. Al otro día yo decía, yo creo que ya me toca el turno, porque yo entendía lo que organizaban, ya después con mi oído ya sabía qué organizaban y sabía que era que iban a asesinar a alguien. Entonces, cuando yo escuchaba que ya estaban limpiando el piso, porque era un fuerte olor de un químico, que eso los primeros meses yo quedé traumatizada con ese olor, yo siempre lo sentía, yo ya sabía que estaban limpiando y yo descansaba, la verdad, yo decía, no era yo Dios, no era mi turno. Ellos tenían ya como una especie de ritual, vamos a decir, para preparar cuando iban a matar a alguien, ¿o? Pues yo creo que era que asesinaban y ahí lo encargaban como de cortar por pedazos. Wow. Y los echaban en bolsas o algo así porque yo escuchaba como el plástico y siempre era repetitivo. ¿Qué pensabas? O sea, tú escuchabas que ellos mataban a las personas en tu presencia directamente, solo que tú no los podías ver. Yo sentía, digamos, los murmullos, a veces colocaban una música súper extraña, la colocaban fuerte para que uno no escuchara, porque podían de pronto uno escuchar cosas muy comprometedoras o nombres o algo así, pero uno sabe cuando forjan a alguien, cuando le están haciendo daño, y en todo solamente una persona, y fue como hacia lo lejos, que sí escuché que la estaban torturando, porque esa mujer se quejaba y pedía que no más, que auxilio, y hasta que ya cesó. De lo otro ya era como los cuerpos, como yo sabía que asesinaban a alguien, es que no sabía como la dimensión del sitio, yo solo sabía que estaba, digamos, como en una especie de cuarto, y era como muy amplio, entonces de pronto traían de otro lado o de una habitación alrededor, hacia como a lo central, y ahí organizaban, y era como si fuera una mercancía prácticamente con las personas. Cuéntanos cómo era el día a día, cómo comías, cómo iban al baño. No, dormíamos en el suelo, siempre estaba en ropa interior, todos. Si necesitaba ir al baño, llamaba a alguno de los que estaban ahí en ese momento, digamos, cuidándonos, y me llevaban, pero siempre vendada, y en el baño me las quitaban, pero el baño era un roto, era un hueco ahí y ya, y había como una caneca llena de agua donde uno echaba así, y ya, eso era. Y si de pronto sentía sed, pues yo decía, pero 2 días no me dieron nada. Pero fue tanto que ni me daban deseos de comer nada porque yo mantenía asustada y el estómago como que se me cerró, que la primera vez que me dieron comida no fui capaz, como que 2 veces y ya no era capaz de comer. Y siempre escuchando cómo se hablaban, cómo nos trataban mal, que les quiero abrir el estómago, cosas así, o sea, era horrible, era como hablar con unos o sea, a veces la ficción es más real de lo que uno piensa cuando ve las películas, es así exactamente, como todo tan sanguinario, se percibía eso, entonces yo mantenía, cuando en ese momento van a llegar y ya me van a apuñalar o me van a hacer cosas horribles, pero no pasó eso, gracias a Dios no pasó así. Claro, estabas constantemente con con esa sensación de amenaza que en cualquier momento todo lo que escuchabas que ellos le hacían a los demás te iba a pasar a ti. Exacto, sí. Y con el que yo hablaba un poco con uno de los que nos cuidaba, y yo le hablaba mucho de Dios, y él me decía que, bueno, porque qué religión era, yo les contaba, le decía que cuando hablara con mi mamá le dijera que buscara de Dios, y que siempre yo hablaba era de ello. Entonces ellos veían en sí que yo no era una mala persona, pienso yo, pero yo no lo hice con intención, eso era lo que había en mí.
Pues que, porque lo llevan a uno al borde del miedo para ver si de pronto yo he hecho algo malo o pertenezco a algo en contra de ellos, yo lo diga. Sí, sí, es que yo esto, pero no había nada en mí, simplemente que ese tema del cobradiario y que yo estaba allí, llevaba una semana y que estaba en el lugar equivocado. Había unos que llegaban y no me daban agua o me trataban, decían cosas feas para asustarme más. Y había otros que estaban pendientes y siempre me decían, ¿cómo están? Me hacían mover las manos, o me pasaba porque tener las esposas atrás es horrible, yo no me hallaba, yo dormía como, yo me inventé como una posición extraña porque yo me ponía hacia el frente y descansaba desde un hombro, volvía otra vez hacia atrás, pero si me volvía hacia atrás me dolía la cola porque por el golpe había quedado pues moreteada y la piel se me estaba desprendiendo. Entonces yo era como así, acá, y ya cuando ellos llegaban, cuando llegaba el que me cuidaba, él me hacía quitar las esposas, a mover así, o me las pasaba para adelante, y eso para mí eso era lo mejor, yo descansaba. Y durante esos días no me bañé, ya al tercer día ya era como me sentía como alguien que vive en la calle, así me veía y me sentía yo. Porque te despojan de todo, de la dignidad, ajá, de todo lo que... sí. Qué fuerte porque realmente hacen que las personas prefieran morir, Ajá, llegar a un punto donde dicen, ya está, mátenme, sí. no quiero... Y yo también cuando le pedía a ellos que como veía que no me mataban, yo me quería matar, pero yo no sabía cómo. Y yo me daba golpes en la cabeza, así, yo decía, pero ¿cómo me golpeé de una manera que ya y yo decía, Dios mío, perdóname, pero es que no aguanto. Entonces hubo un momento donde como yo me acordé que en el baño había una caneca grande llena de agua, yo llegué a pensar en meterme y ahogarme ahí, pero yo decía, pero decirle a ellos, déjenme ir al baño y ahogarme, pero no pasó. Menos mal no hice eso, porque a pesar de todo, o sea, yo seguía pidiéndole a Dios, pero yo flaqueaba mucho mi fe. Me decía, bueno, Dios, este tal vez es mi fin y ya tengo que entenderlo, pero es que yo tenía, vuelvo y digo, mucho miedo de la tortura. ¿Cómo terminas saliendo de ahí? ¿Qué ocurre? ¿Por qué te dejan salir? Pues uno de los vigilantes con los que yo hablaba, el que yo le había pedido de que me describiera a mi mamá, si yo pues no iba a salir viva de ahí, que me despidiera de ella. Él me decía, Luna, espere, porque es que ustedes llevan muchos días acá y acá la gente no dura tantos días. ¿Cuánto tiempo fue? ¿Cuánto llevaba 8 ya? días. Okay. Y cuando él me dijo eso, llevaba como 6. Y él me decía, acá son 3 máximo, y ahí o sea, ya se matan o miramos, pero ustedes llevan muchos días, está muy raro eso, me decía, esperé a ver, de pronto es que... Ellos simplemente cumplían órdenes. Sí, ellos no sabían ni nada de lo que estaban haciendo afuera, ellos simplemente cuidan a la persona, si hay que matarla la matan y si no, pero que no se vaya a escapar o algo, porque el primer día yo también me quería escapar a mirar cómo salirme de ahí, pero uy, no, es impresionante. Entonces ellos son como la seguridad, por decirlo allí en el momento. Entonces yo como que era, ay, ¿será que sí? Él me decía, sí, espere. Entonces cuando llegó el ya otro, el que estaba por encima, el que dio la orden de que no me tocaran, él después fue. Y cuando él me llevaba al baño, yo le decía, por favor, usted, cuando le imploraba que me sacara, él me decía que sí. Él llegó una vez y me dijo, mira, si no te vas hoy, te vas mañana. Y yo le decía, es que es mentira, usted me está mintiendo. Y me decía, hombre, que sí, espere. Yo le decía, júrelo. Y me decía, se lo juro que lo voy a hacer, mi lady. Si no es hoy, es mañana. Y yo le decía, bueno, está bien, yo iba a esperar. Y yo decía, y a todos después se dirigió después de decirme eso en el baño, fue al grupo y dijo, muchachos, ustedes yo creo que se van mañana, entonces estén pendientes, que no sé qué, y todos contentos. Pero él dijo, pero ustedes tienen que ser testigos de algo y les tenemos que volver a maderear. Y yo pensaba mucho en cómo estaba, porque yo decía, bueno, me toca aguantar este dolor otra vez, porque a mí, cuando a veces había momentos que me hacían poner la ropa,
porque allá pasaban cosas extrañas en ese sitio. A veces llegaban no sé qué personas, nos hacían esconder, eso era algo raro, pasaron muchas cosas allá adentro. Entonces cuando me hacían poner la ropa, a mí se me pegaba la piel del pantalón. Entonces al quitármelo, otra vez se me arrancaba el pedazo y volvía y me lo traía. Entonces yo a veces prefería estar en ropa interior. Y él al verme así, el muchacho, él dijo, traigan alcohol y algo, y me aplicaron, y eso me ardía, pero él me decía, aguanta mujer, porque si no se la va a infectar. Entonces yo me daba moral, yo decía, ay, me está cuidando, entonces no me van a matar. Yo siempre decía, no me van a asesinar, porque ¿qué le importa si yo me estoy pudriendo, por decirlo así? No le importa. Y yo con todo eso, yo me aferraba a cualquier cosita. Entonces llegó como el jefe de ya de todos, y nos llevaron me encontró de esa manera como yo me acostaba, que era como por encima del hombro, y me decía, ¿usted por qué me está esperando así? Espéreme de pie, que no sé qué, que como que yo tenía que glorificarlo, por decirlo así, sí, porque llegaba él, y yo solamente yo era callada. Entonces empezaron como a decir, bueno, que quién iba a abusar primero de mí. Entonces decía uno, Hugo, usted, y él decía, no, usted. Y yo le decía al que me cuidaba, yo le decía, mentiroso. Y él me decía, no, mujer, que estaban bromeando. En un momento de eso yo decía, no, yo ¿por qué creo? Eso es mentira. Aparte que me van a matar, me van a violar, pero no era así. Cuando nos hicieron quitarnos las vendas, y ahí había un hombre que estaba en el suelo, tenía algo en la cara, como una especie de plástico, y estaba esposado y en boxer. Entonces el jefe de todos dijo, dígale a su, bueno, que la razón, o sea, que cuando saliéramos de allí teníamos que decir al que estaba encargado de nosotros, que si veía un colombiano trabajando de esa misma manera en ese sector así, le iba a pasar lo que le iban a hacer a ese hombre ese momento. Wow. Y que nos daban una semana para irnos de allí todos, de esa ciudad. Entonces el señor dijo, ya afilaron los cuchillos. Y yo cuando dijo así, yo dije, ya sé lo que van a hacer, me va a tocar ver esto. Y en ese momento yo dije, Dios, otra vez soy yo. Dije, Dios mío, ya sé lo que me van a poner a ver. No sé, yo decía, ayúdame. Yo lo único que le dije a él fue que me ayudara. Y yo quedé como fría, yo solamente miraba porque ellos me decían, no a todos, no, yo desviaba la mirada. Digamos, yo estaba aquí, yo miraba así para allá. Y ellos se daban cuenta y me decían que no, que mirara ahí, exactamente a donde el hombre. Y llegó un momento donde ya todos lo hicimos así. Yo no miraba a ellos nada, sino yo miraba los zapatos, porque el sitio se llenó. O sea, estaban como todos los encargados ahí se reunieron todos y eran varios, eran muchos, no eran pocos. Veía botas. Entonces el tipo empezó a cortarle las piernas y le hacía con el cuchillo como en la parte de las rodillas, no sé qué le hacía, como para desprender bien, y hasta que por completo le cortó la pierna, una. ¿Y qué hacía ese hombre? Se deleitaba, era feliz, la cogía, se susurraba, se reían. Era el maligno también, estaba ahí la maldad, y querían corromper el corazón también de nosotros. También querían corromper mi corazón. ¿Y el hombre a quién estaban? El hombre él estaba como cansado, como que lo habían golpeado. Tal vez pero drogado o algo, porque digo, en una situación de tan extremo dolor y que de pronto no gritaba. No, mire que no, él no gritó. Porque sí, tal vez estaba drogado, ¿no crees? O algo. Yo creo que él estaba, lo que pasa es que allá hay unas personas, según lo que también me decían ellos después, que nosotros nos trataban muy bien porque no nos veían algo raro, pero habían otros que si ellos ya sabían que eran enemigos de ellos, le hacían de todo, les pegaban, los pegaban con palos, los mojaban, les echaban agua supremamente helada y los dejaban así toda la noche, y aguantando pues hambre, además que él les llevaba muchos días y el hombre ya estaba, yo pienso que él de pronto estaba ya muy cansado, y él ya sabía que lo iban a matar. Y el único que hacía era, cuando le empezaron es que antes de cortarle las piernas le pegaban como con una maceta, acá,
le pegaban tan duro que yo veía que le fracturaban las costillas, se hundía. Y cuando a él le hacían eso, él cogía las piernas como para defenderse y el hombre le daba rabia y le pegaba más duro, hasta que sencillamente se las cortó. ¿Qué pensabas en ese momento? Yo decía, qué cruel ese es el mundo. Sentía vergüenza de lo que el ser humano se había convertido. Y yo decía, Dios, la verdad, venga rápido, porque es que el mundo ya no aguanta más lágrimas, más sangre. Pero Dios, yo sé que lo hace también por su misericordia, porque Él quiere que nos salvemos. Porque Él no le cuesta ya destruir todo este mundo, porque es que el pecado los ha llevado al borde de cosas tan crueles. Pero por su misericordia Él todavía aguarda, pero tiene su tiempo también. Y yo solamente, o sea, en ese momento también pensaba, no, ya casito me voy a ir, ya esto va a durar poco. Ya por último, decapitaron a una persona y pues también me obligaron a mí a ensuciarme las manos. Ya después de eso, el jefe los miró a ellos y le dijeron, a ella no por ser mujer, a ellos dos sí, y era que les debían fracturar una parte del cuerpo y ellos debían elegir si la pierna, un brazo o una mano. Pues yo no, él dijo que a mí no, y a ellos sí, efectivamente ellos dijeron que les fracturaran el brazo, se lo fracturaron. Hasta el último momento sufrí porque tuve que escuchar ellos cómo gritaban, decían, mi mano, ya no más, y ellos le decían, lo siento, pero se la tenemos que partir. O sea, ellos tenían que ver que estaba partida, o si no, no nos dejaban salir. Y ya llegó alguien encargado de los mismos que me retuvieron y nos sacaron de ese sitio. Antes de que termines ya, cuando te liberaron, hay algo que te quería preguntar, y es que muchas veces nos pasa, bueno, sobre todo cuando las personas no creen en Dios, que llegan a estar en situaciones extremas donde su vida se ve en peligro, que inmediatamente tienen esta conciencia de que necesitan ser perdonados y se quieren arrepentir. Yo creo que eso es la forma en que Dios nos hizo, porque tenemos conciencia y sabemos en el fondo que realmente Dios existe y que necesitamos ese perdón. ¿Cómo fue para ti en algún momento, si lo viviste, enfrentarte a esa situación, saber que tú estabas al borde de la muerte, sentiste la necesidad de arrepentirte? Claro. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos Sí, un poco. en ese momento yo hasta agradecí, yo decía, ay Dios, tuve tiempo de arrepentirme, porque a veces la muerte llega, o sea, llega de un momento a otro y hay personas que no conocen de Dios o algo. Y yo decía, bueno, yo a la final de todo, pues lo había reconocido, me había hecho bautizar, llevaba un proceso, digamos que estaba en pecado, pero en ese momentico antes de saber de que como yo sentía y pensaba que yo me iba a morir, le decía, Dios, perdóname por todo, gracias porque alcanzo a decirte que me perdones. Y yo sé que tú estás aquí, me estás escuchando y para mí era como, morir allí era como morir con una esperanza de que, o sea, a todos nos va a llegar la muerte, pero yo había cumplido como el fin de conocer de Dios y de arrepentirme y de ser salva, porque yo creía en la salvación, o creo en la salvación. Y eso me daba como paz de que cuando ya viese los ojos lo iba a ver a Él. Yo la verdad, yo lo sentía, lo creía, pero hubo un momento que me aferré a la vida por mi familia, y si Él no quiso que o sea, de pronto fue una promesa también, porque yo le prometí a Él, yo le dije, sácame de aquí y yo te entrego mi vida. Yo se lo dije a Él y obviamente Él me sacó de allí. ¿Tú viviste una experiencia que hizo replantearte toda tu vida, donde ahora tú sabes que no vale la pena aferrarse a nada, que no tiene sentido, a pesar de que sí es importante muchas cosas de las que vivimos en esta tierra, pero que lo más importante es que podamos trascender eternamente, ¿verdad? ¿Qué le dirías a esas personas que en este momento están
tienen miedo, que están viviendo situaciones tal vez cercanas a la muerte, personas que puedan estar en situaciones similares a lo que tú viviste, ¿cuál sería el mensaje para esas personas? Yo estuve a punto de perder mi vida de una manera pues muy catastrófica y me he dado cuenta de que lo más importante es morir con la esperanza de que Jesús existe, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y el hecho de conocer de Dios nos va a llevar a una ganancia muy grande, que es la salvación, porque la salvación existe y hay muchas cosas más allá que Dios tiene preparado para nosotros. Y por eso yo se los quiero decir que es real, que eso existe. Y les quiero compartir un versículo donde el mismo Dios se despojó de quién era Él y Él nos dice a nosotros: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre.